creo que para complementar la discusión iniciada, desde el punto de vista aristotélico, que es una de las columnas del pensamiento occidental precisamente, el bien último del hombre es la felicidad y arranca desde la perfección. Pero precisamente él mismo dice que no hay sino un solo ser perfecto y que por lo tanto a lo que se debe tender no es a la perfección sino a la perfectibilidad, es decir, que los hombres cada vez sean mejores. Y lo complementa en la política, eso lo habla en la Ética Nicómaco, y lo complementa en la política cuando habla precisamente que cada hombre debe tratar de ser más perfecto para que ayude a la sociedad y ayude a la política. Entonces considera que debe unir la ética con la política, que es el bien último del hombre, y que solamente ahí podrá alcanzar algo de la perfectibilidad, es decir, podrá alcanzar algo de la felicidad tan anhelada. Ya en el otro aspecto le corresponde a Sartori, precisamente para... Se fue. ¿Ya está? Ah, bueno, bien, entonces la cuestión es la siguiente. En cuanto hace la democracia, no es efectivamente lo que hace referencia a la cuestión electoral, sino que Sartori precisamente dice que la democracia más alta debe tener tres aspectos fundamentales. Uno que es la democracia económica, en la cual debe haber muy poca diferencia entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Inclusive coloca como ejemplo a los países nórdicos, comenzando de Suiza hacia el norte, lo que es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Finlandia, y señala pues que precisamente hacia eso se debe tender mejorando muchas cosas. Además de eso está la democracia social y la democracia política, en la cual primero está la parte económica, porque las otras no se pueden conseguir si no hay una democracia económica. Eso parte entonces de la concepción de Marx, Ahí, coloca como base perdón, la infraestructura y después la superestructura. Ese es un gran tema de discusión, ¿no? Si primero es la democracia económica o la política, ¿no? Fue la discusión de Marx, ¿no? En lo que hace referencia a la infraestructura o a la superestructura, de cómo es que se tiene que hacer el edificio, si es la parte económica o la parte cultural y la parte ideológica, que eso tiene que ser otro tema de discusión porque la cuestión del marxismo no ha terminado. Él mismo señala que pasarán los días, pasarán los tiempos, el método sí persiste, aunque la parte ideológica podrá caerse, él mismo lo dijo. Y por eso es el gran error ahora de los marxistas o marxólogos más bien, cuando tratan de calcar la concepción de Marx para estas épocas, cuando él no preveía muchas cosas. Y en lo que hace referencia pues al futuro de la democracia, también es fundamental tener en cuenta eso, lo que se llaman las 6 falsas promesas de la democracia, que es fundamental para que tengamos en cuenta que debemos anhelar esa democracia, pero que sin embargo hay 6 promesas incumplidas. Una de esas es, por ejemplo, la persistencia de las oligarquías, en las cuales los delfines siguen gobernando los pueblos, y eso se debe al poder económico, al poder de familia, y aquí sí es muy supremamente recurrente esa situación. Nuestro presidente actual pues es un oligarca, porque es hijo precisamente de presidentes, ¿no? Es a eso a lo que hace referencia, que tiene el poder económico, el poder político, el poder social, es decir, tiene el poder en todo, en la prensa, la radio y la televisión. Y otro aspecto fundamental es la reivindicación de los intereses precisamente de los individuos, porque la verdadera democracia, la democracia moderna, no es la concepción que teníamos, por ejemplo, de la época de la Ilustración, en donde las banderas eran igualdad, libertad, confraternidad, propiedad y seguridad. En este momento, ya en un concepto mucho más moderno de lo que es la democracia, ya los hombres no somos iguales, sino si somos más democráticos es porque somos más desiguales, porque entonces ahí tienen precisamente injerencias los individuos, las minorías, las mujeres, etcétera. Cuestiones que se acentuaron más después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente con lo que es el feminismo, lo que es el pacifismo y lo que es el derecho de todos a opinar, fundamentalmente el derecho a la individualidad, que es una concepción eminentemente liberal, pero que cobra fuerza inclusive en países con una cuestión de tipo socialista. El caso, por ejemplo, de aquí para Latinoamérica, los casos más nombrables serían Uruguay y Chile. Y un aspecto fundamental que impide que haya verdadera democracia es lo que él llama el poder invisible, cuando hace el análisis de lo que es la camorra siciliana, la mafia calabresa, etcétera, todo lo que fue la mafia y el poder que tenía esa mafia en las decisiones del Estado, en las decisiones de la política, en las decisiones de
conformar grupos, por ejemplo, todos los grupos de ciclismo, todos los grupos de fútbol los manejaba la mafia. Y al hacer una comparación con aquí, pues lógicamente que la cooptación del Estado viene a ser por esos grupos que son irregulares, fundamentalmente el caso de los paramilitares, donde había, por ejemplo, más de 80 que estaban metidos en eso, más lo que es la cuestión de la misma guerrilla, la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la delincuencia común, y todo lo que hace que esta sea una narcodemocracia, como la llamaron, por ejemplo, los mismos norteamericanos, o sea, una democracia de mentiras. En ese caso sí tendríamos en cuenta lo que dice otro italiano argentino, o ítalo-argentino, que es José Ingenieros, cuando habla de las mediocracias o las democracias a media en el hombre mediocre, en el cual precisamente es como si nos trajera a colación lo que es hoy la sociedad colombiana, no obstante que escribió ese libro para Argentina, para el Cono Sur, y lo escribió más o menos en 1905, pero es efectivamente todo lo que hoy existe, es decir, que para la construcción de nuestra democracia, pues nos falta mucho, pero precisamente es lo que tenemos que hacer. Alguien decía, como estamos tan quedados, hay que comenzar a construirla ya. Básicamente es una pregunta, senador, si es posible, teniendo en cuenta que la democracia es un punto de llegada, si es posible sumar al sistema de reglas del profesor Bobbio una adicional que propone el profesor Eloy García acerca del deber, el cumplimiento de los deberes ciudadanos como elemento de cohesión o de conformación de nación. Entonces, en palabras normales cristianas, Elina lo que plantea es, si estamos hablando de todos esos conceptos de democracia, en vez de plantear lo que Bobbio expresa, ¿no es bueno también agregarle que la democracia es el cumplimiento de deberes? Y ese es un nuevo concepto de democracia. ¿Por qué? Porque si yo tengo la capacidad de cumplir con mis deberes, pues estoy construyendo un ambiente en el cual todos podemos ser más felices. Porque cuando yo cumplo un deber, ¿qué es lo que hago? Reconocer que hay otras personas que dependen de mí, a las cuales yo les debo consideración. ¿Sí? Si yo voy, un ejemplo muy sencillo, si yo voy en mi carro y está lloviendo y va un peatón bajo la lluvia atravesando la calle, ¿qué es lo que yo debo hacer? Frenar para que la persona pase, ¿de acuerdo? Pero en nuestra cotidianidad social eso no se da. Uno acelera y le pita a la persona que no sea bruta, que cómo se va a pasar la calle, ¿de acuerdo? Claro, porque es más importante una máquina que un ser humano. Cuando yo voy caminando y estoy comiéndome un paquete de papas y boto el paquete, no me interesa que la ciudad esté sucia. Ni tuve la posibilidad de buscar una caneca, porque eso me implica un esfuerzo, caminar 7 pasos, y yo como ciudadano no tengo por qué caminarlos, porque yo me canso, pero jamás pienso en que debo colaborar con la ciudadanía. Esos son expresiones pequeñas de deber, pero el deber tiene algo mucho más grande, ¿no? Y entonces es la discusión entre si lo importante son los derechos, que siempre pregonó el marxismo, como fundamento de cualquier organización social, la existencia de derechos o el cumplimiento de deberes. Y entonces yo creo que ese también es un elemento bien importante, porque si nosotros, por eso cuando gobernábamos hablábamos tanto del imaginario colectivo, de enseñarle a los niños que ellos tienen el deber de participar en la democracia, de respetar la opinión de los otros, de ser tolerantes con los diferentes, de entender que la diferencia de piel, de ideología, de sexo, de partido político no deben ser herramientas de odio, de discusión y de desunión, sino por el contrario, diferentes perspectivas de la vida que nos deben en determinado momento ayudar a construir soluciones. Si uno mirara la historia de los países, hay 2 países que personalmente siempre me han llamado la atención, Alemania y Japón. Han sido países derrotados en 2 guerras mundiales, en la contemporaneidad, con anterioridad también. Pero después de estas 2 guerras mundiales ellos salieron
y reconstruyeron sus economías, sus ciudades en un lapso de 15, 20 años. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían una mentalidad de trabajo solidario, de trabajo en común. Y entonces ese concepto de deberes, sí estamos de acuerdo, hay que incluírselo al concepto de democracia. Si nosotros no logramos construir deberes, seguramente que no vamos a poder construir democracia. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los ciudadanos? Exigir. Entonces la reflexión que hace Elina es, para construir democracia es necesario no hablar solamente de derechos, sino más bien hablemos de deberes. A ver si a partir de eso podemos construir democracia. La democracia tiene que tener garantías. Y las garantías las creamos entre nosotros mismos. Porque la visión que hay siempre es hacia arriba. A lo que usted se refiere, toca ir a pedirle al político, porque por eso nosotros lo elegimos. Pero la transformación mental y la transformación cultural que implica cambiar la mentalidad de las personas es un proceso que no podemos planear a corto plazo. Esos son procesos que, igual que yo me estaba acordando de nuestra tierrita del alma, que es un término que usted se refiere, porque está pensado a futuro. ¿Cómo hacemos para que la generación en la que nosotros crecimos no piense igual que yo, pero que por lo menos lleguemos a un consenso en cuanto a ese tema? Segundo, Estados Unidos, con su tradición política y con sus dos partidos fuertes, tienen dos banderas que a mí me parecen muy interesantes, y una es la igualdad y la otra es la libertad, pensadas y estructuradas pues desde su sociedad. Por eso me parece a mí que si nosotros queremos pensar y construir democracia, tenemos que pensar y hacer el análisis profundo, consciente, de en qué sociedad lo vamos a implementar, de quién es empecemos, quién es Tunja, quién es Boyacá, quién es Colombia. Entonces no podemos pensar en estructurar nosotros una democracia, primero sin que todos aportemos. Es decir, esto no es una cuestión, por eso el desfase político me parece a mí que la ha como monopolizado cuando esto se trata de que estemos comprometidos con mejorar todos, individual y colectivamente. A eso me refiero cuando dos banderas como la libertad y la igualdad son supremamente importantes. Igualdad en cuanto, por ejemplo, oportunidades, en cuanto a que todos tengamos la misma capacidad de respuesta ante algunas situaciones desde nuestro perfil. ¿A qué me refiero? No todos estamos diseñados para ser abogados ni para ser arquitectos, pero sí tenemos que crear una cultura y una pluralidad que nos enseñe a formarnos. A mí me llama mucho la atención el caso de Alemania. Yo no sé si era el doctor Mestre o sí, tal vez era el doctor Mestre el que lo contaba. Nosotros diseñamos una educación para que la gente sepa para qué va a servir cuando sale del colegio, porque no hay espacios. Entonces, a lo que yo me refiero para concluir es a que primero esto tiene que ser un compromiso de todos. Por eso me gusta a mí la idea del proyecto, porque se trata de empezar a darle a conocer a la gente que usted también está metido en esto. Es decir, cuando los gobiernos son buenos están para aplaudir, pero cuando no, para criticar. Y el político siempre termina siendo el bacano, y el que se lleva los madrazos, disculpe la palabra, al final es el que ha tenido el valor de hacerlo, porque no es fácil. No es fácil. Usted nos comentaba a nosotros en una reunión que tuvimos, yo tuve dos opciones y yo me había podido ir a crecer en mi carrera profesional y lo había podido hacer. Pero cuando veo yo la coyuntura y tengo dos caminos, pues tengo que tomar la alternativa.